Hola, ¿cómo están? Aquí en una nueva edición del podcast de Hablemos de Deporte con Jaime Medrano. Y sobre todo quiero hacer una mención del podcast pasado en el que hablamos acerca de la carrera de un periodista muy popular aquí en el estado de Colima, un periodista deportivo como lo es Carlos Arévalos. Y muchas gracias por ese apoyo que tuvimos en ese podcast y sobre todo ese buen recibimiento que nos dieron. Así que hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es algo que esta semana ha sonado mucho, como lo es la desaparición de la Liga de Ascenso. Así que para hablar de ese tema, aquí tengo a Jaime Medrano de nuevo para hablar acerca de un tema que ha causado mucha polémica y sobre todo que se va a hablar los siguientes meses de eso. Sí, yo creo que es un tema muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos nuevamente aquí en nuestro tercer programa, aquí hablando del deporte con Jaime Medrano. Y sí, la verdad, muchas gracias a todos ustedes quienes tuvieron la oportunidad de hacer sus comentarios, Jaime, en las redes sociales. La verdad es muy gratificante para todos nosotros. Y volviendo ya en materia a lo que presentaste en este momento, es el tema de lo que fue más bien la Liga de Ascenso, que es un tema bastante polémico, que ha sonado, sobre todo que venía sonando ya, de hecho, algunas semanas atrás, pero que en esta semana toma relevancia, dado a que ya esta semana se vota y prácticamente el día de ayer queda oficialmente eliminada la Liga de Ascenso. Sí, es lo que dice el dicho. Para la federación fue lo más fácil, muerto el perro, se acabó la rabia. Y fue un camino bastante tortuoso de más de 15 años en los que la federación no le dio un desarrollo que debería tener una segunda división de un país. Tuvo decisiones bastante malas y los equipos cada vez se hacían más frágiles, cada vez se hacían más difíciles de mantener, por lo mismo de que no había una compensación económica fuerte y no había un objetivo como lo es subir a primera para la mayoría de equipos, claro. Sí, yo creo que hay varios factores de los que tendríamos que hablar, que vinieron poco a poco agonizando esta máxima categoría de ascenso. Haciendo un poco de historia, precisamente de la segunda división a lo que es el paso a esta nueva liga de primera, le llamaban liga de ascenso. Primero fue en 1994. La primera. Fue la primera. Luego en la Liga de Ascenso. Y en el 2009 tomó el nombre de Liga de Ascenso, y a través de ese tiempo vino agonizando esta categoría hasta que el día de ayer el Ascenso MX desaparece definitivamente, y es oficial ya. Se hace una votación bastante polémica porque se revelan la votación, los equipos que tuvieron que ver en la votación. Y bueno, hay bastante polémica en la que, hay mucho material, que se genera. Para hablar de cómo Ascenso MX fue decayendo poco a poco. Y quiero empezar hablando sobre todo de que hace 2 años, o sea, hace 15 años es cierto que el nivel del ascenso en México empieza a bajonear, pero hace 2 años es cuando de plano ya se ve que quieren tomar un rumbo en el que ya no sea más que nada una supuesta liga de desarrollo que pues no creo que funcione. Pero mira,
estas plazas futbolísticas se han vuelto con el tiempo plazas que no tienen interés para la gente de esas ciudades. ¿Por qué? Porque son plazas muy frágiles. Y cuando podemos hablar de la primera causa de la decadencia del ascenso MX es el no ascenso. Que los equipos no puedan ascender. Sí, claro, desde luego, eso es importante, ¿no? Definitivamente, esa es una de las razones por las cuales empieza a perder el interés precisamente de la Federación Mexicana en seguir apoyando una liga de ascenso, que poco a poco vino en declive. Sí, y cuando hablamos de eso, justo de lo que dices de que viene en declive, la primera polémica en este caso del no ascenso es la famosa certificación. Y una de las causas de esa certificación, que más polémica y más dudas y caras largas generó, es el tamaño de los estadios. El tamaño de los estadios es ese primer golpe que da la Liga MX al ascenso, al decirle, ¿sabes qué? Tu estadio de ciudad pequeña, tu estadio de inclusive hasta de pueblos, o sea, de pueblos que tienen equipos profesionales, si no tienes una capacidad mínima, liga de ascenso, de 20,000 aficionados, no puedes ascender. Sí, de hecho, eso generó, yo te lo comento pues porque en el 2009 efectivamente fue cuando tanto para los equipos que se creó la liga de ascenso, en la segunda división se creó lo que fue la segunda división Premier y los nuevos talentos, y efectivamente también para la liga de la Premier tenía también un tope y una certificación de estadios, y es en el 2009 cuando llega a Colima el equipo de Loros, porque el equipo del Cihuatlán no certificó su estadio para la primera de ascenso, cuando era considerado el estadio de Cihuatlán, un estadio pequeño que tenía solo gradería hacia el lado derecho, y bueno, no pudo ser certificado. ¿Por qué razón? Porque no tenía el número mínimo que requería la federación, aun cuando en ese momento se consideraba el Llanito como uno de los pastos más bonitos y en mejores condiciones del fútbol mexicano, y que tú recordarás, Jaime, ahí precisamente es donde se filma aquella película de fútbol de Rudo y Cursi. Sí. Ahí fue precisamente en esa región de Cihuatlán, y que precisamente ahí en el campo del Llanito, pero bueno, no certifica, y el equipo tiene que migrar a Colima, a Colima y convertirse el Cihuatlán en Loros de segunda división Premier, y el equipo que en ese momento la Universidad de Colima tenía se convierte en los Igualoros, que era un equipo que jugábamos en el Llanito, allá en Cihuatlán. Al año siguiente nos tuvimos que también ya venir de Cihuatlán y convertir al equipo en Loritos, en la liga de nuevos talentos, donde tuve la oportunidad de ser presidente del equipo en el 2009, del equipo Loros en la liga Premier. Y sí, eran una serie de obstáculos y de requisitos que teníamos que cumplir, de un cuaderno de cargos bastante hasta cayendo en lo ridículo algunos. Sí, era es que hay que hacer un poco de memoria, Jaime, que viene con este problema cuando se empieza a escuchar sobre la procedencia de muchos equipos en el fútbol mexicano. Entonces empieza la Federación Mexicana a poner esa serie de requisitos,
un cuaderno de cargos, de muchos requisitos para poder estar en las divisiones. Entonces, bueno, ahí es donde muchos de los equipos no pueden certificar sus estadios y tienen que algunos irse a la Premier, a la segunda división, y otros de plano Ya no dejar pueden. de participar. Ahí fue precisamente cuando empieza, creo yo, en el 2009, la decadencia de esta liga de ascenso, recordando que, bueno, la segunda división hubo equipos que en 1955 el Atlante Sí, Atlanta. fue uno de los equipos que ascendió de la desaparecida segunda división. Nomás había primera división, segunda división. Y hubo equipos que ascendieron de segunda división a primera división. También los Pumas, Sí, hubo. el mismo Cruz Azul, que fue un equipo que ascendió. Y es bastante interesante eso, porque aquí de lo que hablamos es que es cierto que lo que dices de que empieza en el 2009 a haber una serie de problemas con equipos que tenían dinero de procedencia ilícita, pero también es cierto que nunca se hizo nada serio para detenerlo. Podemos acordarnos del caso el más sonado fue el de Veracruz. El de Veracruz, y no de procedencia ilícita, o bueno, para la liga sí es de procedencia ilícita que un equipo tenga dinero directamente del gobierno. Sí, que ha sido un factor en muchos de los estados en nuestro país, que muchos de los equipos, tanto de la primera división como de segunda división, de tercera división, sean, pues ahora sí, se tengan recursos o se manejan con recursos de los gobiernos de los estados. Ahí ese fue uno de los grandes problemas, pero hubo el caso que tú lo conoces, fue el del Veracruz, el del Atlante, también fue muy sonado, donde ahí de plano sí el costo total de los gastos de operación de los equipos eran de procedencia del gobierno del estado. Y ahí empieza precisamente a través de Hacienda empieza a hacer una serie de recomendaciones a la Federación Mexicana de Fútbol para que atienda estos casos. Y bueno, por mucho tiempo y por muchos años, lo único que hacían los equipos era cambiarse de ciudad, cambiar de nombre, y la pura franquicia es la que se iba. Y así es. Y ese es uno también de los grandes problemas por los cuales muchos equipos no fueron tan exitosos, porque no tenían una fanaticada de arraigo. Sí, ¿Por qué? Porque eran... Y lo que te comento de eso también, de lo que dices de los equipos del ascenso, es que, para empezar, en todo el mundo no hay restricciones tan serias en cuanto a los estadios, o volviendo al tema de los estadios, en ninguna parte del mundo como en la Liga Mexicana. Ni en España, ni en Francia, ni en Alemania. Y podemos ver... Hay 5. Sí, o en las 5. En las 5 más grandes del mundo no lo hay. Como en México. Sí. Podemos ver el caso de aforos que tienen menos de 20,000 personas, como es el del Eibar, que su estadio municipal de Ipurúa, que tiene 8,000, una capacidad de 8,000 personas. Sí. El Coliseo del Getafe con 17,000. En Francia el Amiens cuenta con un aforo de 12,000. El Paderborn de Alemania también un aforo que con problemas supera los 14,000. Y esos son equipos de primera división europeos. Sí, estamos hablando de ligas importantes. De las 5 ligas más importantes más en top, el mundo. Junto con la serie que también tiene ahí el SPAL, que es otro equipo que cuenta con una capacidad muy pequeña. Y aquí en México, o sea... Sí, fue la verdad, ¿cómo es posible el fútbol, la Federación Mexicana de Fútbol, a quien le pegó, pero le dio un golpe
certero de esos de Julio César Chávez en sus mejores momentos, a las ciudades más pequeñas, a las ciudades que tenían o querían tener la gran oportunidad de tener un equipo, pero se vino abajo muchos equipos. ¿Por qué? Porque solo la federación pensó en grandes ciudades. Inclusive En grandes ciudades no para esta liga de ascenso. Y tanto también para la liga, la liga de primera división. De Premier a ascenso y de ascenso a MX también hubo problemas. Claro que sí, porque ya después ciudades como Colima, como Tlaxcala, inclusive los mismos municipios pequeños de Jalisco son afectados por eso mismo. Claro, porque en el caso de Colima, en segunda división se le exigió el Estadio Olímpico, que tenía 10,000 aforo para 10,000 personas, y posteriormente, si quería ascender a la primera de ascenso, tenía que tener 15,000. Se hizo la remodelación en las 2 temporadas que duró el equipo del empresario Jimmy Goldsmith de la Universidad de Colima, para que pudiera participar. Y bueno, sabíamos que era un aforo bastante amplio el que se pedía, y no se diga en la MX, donde hubo también equipos que ascendieron de la liga de ascenso a la MX, y que bueno, no se les dio la oportunidad de jugar. Se tenía una serie de candados. Y ahí va el punto de quiebre del que tanto se habla. Para mí, cuando esto se rompe totalmente, es cuando, aparte de la certificación, los equipos descendidos pagan 120 millones. Ahí es cuando ya es de plano una política antiascenso terrible, donde equipos de lo más pues de los más inestables inclusive se quedaban en primera división y no tenían. Y mira, es un arma de doble filo, porque no solo es culpa de los equipos que pagaban, sino que la federación no se fijaba que ese equipo que pagaba el dinero literalmente se gastaba todo ese dinero que disponía para sueldos, para contrataciones, para todo eso. Sí, que eran equipos, se quedaban como equipos muy frágiles. Sí. Equipos muy frágiles que no tenían. Y volvemos al caso de Tiburones, sí, que tuvo que pagar ese dinero, se quedó, y al final todo lo que se armó con la no paga de jugadores, los Lobos WAP, que pues ellos sí es cierto que sí cumplieron con las contrataciones y todos los pagos. Pagaron los 120 millones para quedarse en la máxima categoría, pero aquí viene eso. Pero tanto fue el gasto que Lobos WAP la siguiente temporada quedó muy inestable y desapareció. Y desapareció Lobos WAP. Sí, pero aquí viene también, Jaime, que es algo importante y que aún, bueno, en el caso muy particular es una opinión. Dice, bueno, el equipo que ascienda, pero su estadio no esté certificado y no pueda jugar en él, se le darán 60 millones al equipo que ascienda. Y el equipo que lo que quiera no descender y quiere pagará 120 millones, de los cuales 120 millones, 60 serán para el que asciende y 60 millones para la Federación Mexicana, dice, para utilizarlos en su desarrollo. ¿Desarrollo de qué? Nunca se vio nada. Y es a lo que vamos también. Ligas importantes como la Premier League, que tiene una categoría, una segunda división como es la Championship, el desarrollo para los equipos es, ¿cuánto? 40 millones de libras al ascender. El campeón de la Championship, de la segunda de Inglaterra, gana más dinero que el campeón de la Champions. ¿Y eso en qué le beneficia? Le beneficia a la competencia interna de la Premier League. Puede que al final ese equipo descienda. Sí, puede tener. Si hay un riesgo que descienda. Pero también es importante. ¿Sabes por qué desciende? Porque los demás equipos son buenos. Claro, están en un top. Sí, no porque uno sea malísimo y los demás sean mediocres tirándole a
No, pero tú hablas de esos 40 millones que en vez de que ellos los paguen, su federación, su liga, se los da. ¿Para qué? Para que sean competitivos. Porque la liga, por eso las ligas son competitivas. Si tú dices, bueno, el riesgo de descender es para cualquier equipo. Sí, claro que para los que ascienden es mayor riesgo, pues. Pero aquí a lo que vamos es el que tienen esa oportunidad de competir con los grandes. O sea, con los equipos que están al tope, ¿no? Por eso es que las aficiones están bien arraigadas. O sea, los equipos tienen, como tú dices, ya hablamos de infraestructura, hablamos de estabilidad económica y financiera. Pero ¿qué pasa en México? ¿Qué sucede en México cuando viene toda esta problemática? Empieza a haber manejos de un personaje en el fútbol mexicano, en el Querétaro, en el Irapuato, en la segunda división, allá también en Mérida. Sí, que es el caso, el segundo punto que vamos a hablar, es el de las franquicias utilizadas para lavar dinero. Así es, y que aquí en México, desgraciadamente, está pasando lo que sucedió en la época de los 80 en Colombia, que fue cuando el cártel de Medellín y el cártel de Cali, diferentes cárteles colombianos manejaban equipos de primera división. Así es. Aquí en México no ha sonado tanto un caso de un equipo de primera división, pero sí, o por lo menos ahorita, y en el caso fue el caso de equipos de segunda división y de ligas de ascenso. De ligas de ascenso. Que fueron comprados por Tirso Martínez Sánchez, alias el futbolista, que es un caso bastante popular. Porque se revela justo en el juicio del Chapo Guzmán, Nueva York. En Nueva York, cuando este personaje sale a declarar que dinero del cártel de Sinaloa es utilizado para equipos de la Liga de Ascenso. De ascenso, así es. Y bueno, hay varios de los equipos que se ven, de las plazas y equipos que se ven involucrados en este caso que bien mencionas, y que bueno, para la Federación Mexicana de Fútbol fue algo que supuestamente ellos no lo sabían y empiezan a poner candados para que, de hecho, hay declaraciones, si no me recuerdo, de la Comisión Financiera de Hacienda. De Hacienda, precisamente. Sí, de Secretaría de Hacienda que declara a Santiago Nieto Castillo sobre posibles operaciones de lavado de dinero, y sobre todo de equipos involucrados, como lo fue el Querétaro, el Celaya, el Irapuato, La Piedad y otros más. Cuando dicen que por ahí hablan, ¿no? Sí. Sobre el caso de La Piedad, donde dicen que el equipo fue adquirido en 2,5 millones de... No, fue el Mérida. ¿Cuál fue? Fue Mérida. Fue Yucatán, sí. Fue Yucatán, porque dicen que después uno de estos equipos fue vendido en 10 millones. Y bueno, al final de cuentas, de lo que ahí se revela es de que estos equipos fueron manejados con dinero procedente de manera ilícita. Sí, ¿verdad? Eso es lo que le pega muy fuerte al fútbol, y creo yo que fueron tantas las problemáticas de este tipo que se le fueron juntando, y bueno, pues ya vimos cuál fue el desenlace. Sí, y mira, y sí, exactamente, también fue La Piedad, que supuestamente se pagan 2 millones de dólares para adquirirla, y al final los equipos, los dos se liquidan a 10 millones. Y al final tienen una buena ganancia. Tienen una ganancia ahí de que adquieren los dos equipos y
Hay una ganancia neta de 4 millones. Sí, Se habla ya sí, después sí. de los gastos de operación y eso. Y de Y contrataciones de contrataciones de jugadores, y hay una ganancia de 4 millones de dólares. De dólares, ¿no? Entonces, todo este tipo de problemáticas, Jaime, yo creo que son muchas de las causas que se pueden enlistar y que generó finalmente que se le diera, ahora sí, se le clavara el último clavo, sí, ¿verdad? El último capote. El último clavo al ataúd para que desapareciera el ascenso. Y eso también tiene que ver con lo que llevamos mencionando todo este podcast, que son las franquicias volátiles. Este tema sí es bastante duro porque tiene que ver con la misma afición que año con año tiene riesgo de perder a su equipo. ¿Sí? Sí, o sea, yo como aficionado de un equipo simplemente no apoyaría a algún equipo que pues nomás fuera de paso. Sí. Sí, o sea, y es lo que se veía en la Liga de Ascenso, que muchos dicen, no, es que la Liga de Ascenso generaba pocas entradas y no iba la gente. ¿Cómo quieren que vaya la gente si no eran equipos tradicionales la mayoría? Los equipos con mayor tradición, eso sí, la gente, porque por lo mismo de que son, o sea, los equipos que más tradición en el fútbol tienen y que tú tenías la certeza de que se iban a quedar, tú ibas a apoyarlos, como es el caso de la UDG. Sí, equipos de gran tradición y con gran arraigo pues en su ciudad. En el caso de la UDG, pues ahí en Guadalajara. Sí, pues tú ibas a apoyar y la gente, después más adelante por ahí hablaremos precisamente de eso, ¿no? Sí. Del número de aficionados que metían, o los equipos más importantes que metían más gente a sus estadios. Y ahorita que tú mencionas, que decías tú que no llegaban a arraigarse en su estado, en su ciudad, pues tristemente también lo vivimos aquí en Colima, ¿no? El paso de unos huracanes y después de unos tuberos que duraron muy poco. Y Jaguares también. Pero Jaguares, bueno, su estancia fue mucho más estable, sí, porque sabíamos precisamente que era una franquicia de la Autónoma de Guadalajara, que precisamente hicieron un estadio, o sea, invirtieron en infraestructura deportiva, y en la ciudad de Tecomán hicieron el estadio del IATAC para que jugara el equipo de los Jaguares. Pero a sus inicios jugó en Colima y la gente se identificó, y su duración tanto en Colima y en Tecomán no fue corta, no fue de paso. Y en cambio el equipo tanto de los tuberos como los huracanes pues sí, o sea, fueron equipos de paso, ¿no? Sí. Y después llega, bueno, habíamos tenido aquí en Colima unos Loros en tercera división con 10 años. Posteriormente el mismo Loro dura 2 años en segunda división, cuando era la segunda división, con bastantes jugadores importantes que después mencionaremos, y te haremos un programa especial en relación a lo que fue los Loros. Y después regresa en el 2009 hasta diciembre en su desaparición nuevamente de los Loros en Colima. Bueno, pero bueno, tuvieron una duración importante y se identificaron, faltó un poco más, ¿no? Faltó un poco más que la gente se identificara más con ese equipo, pero bueno, llegaba a tener entradas importantes, siempre aquí lo sabemos. También eso tiene que ver mucho en la ciudad de sede. Solo cuando el equipo llegaba a la liguilla, empezaba la gente a asistir al estadio, ¿no? Eso sucede también, no nomás en el fútbol, nos pasaba también en algunos otros deportes, porque bueno, es parte de una cultura
del espectador aficionado también al deporte en el estado. Y tiene mucho que ver eso que mencionas en el sentido de que los equipos tradicionales, los equipos con los que tú te sientes identificado, los equipos que más tiempo llevan o que mejor planean las cosas, que tienen un proyecto serio, son aquellos equipos que de plano, tú como aficionado, ¿cómo no vas a ir? Aún pasen un mal momento, tú sabes que ese equipo en cualquier momento se va a levantar porque tiene un proyecto serio. Claro. O por lo mismo de que lleva muchos años, o también puede ser el caso, o que tenga un proyecto serio que lleve muchos años, o los dos juntos, pues. Porque también es el caso, no sé, de la primera división de un Atlas. Claro, que sabemos. Que el Atlas, por desgracia, no ha tenido proyectos serios. Y su último campeonato fue ya algunos ayeres, ¿no? Pero pues el Atlas es un equipo de lo más tradicional en Guadalajara. Sí, y sigue metiendo. Y la gente va a ver al Así Atlas. Es. ¿Por qué? Por lo mismo de que crecieron con un Atlas. Sus padres les contaron de un Atlas, sus abuelos probablemente les contaron de un Atlas campeón. Y por eso esa identificación de la gente. Y eso es lo que yo voy en Europa, especialmente en equipos españoles, lo que es el aficionado del fútbol español, el aficionado ibérico, tiene su equipo de segunda división. Claro. Del equipo de su pueblo, normalmente casi todos los pueblos, o ciudades pequeñas, tienen su equipo de segunda división. Pueden tener un equipo favorito en la primera división. De que yo le voy al Barcelona, al Athletic de Bilbao, al Valencia, al Real Madrid, pero tiene a su equipo, al Oviedo, a su equipo, al Club Deportivo Guadalajara, que también allá hay un Guadalajara, al Lugo, a equipos que son al Albacete, que son de sus ciudades de origen. Claro, y que tienen un gran arraigo en su gente, cultural y tradicional. Claro, una tradición y son parte de la cultura y van a verlos, del entorno, así es. Y van a apoyarlos. Y eso es lo importante de tener equipos tradicionales, o equipos que tengan un proyecto serio. Porque mira, aquí en México, como ya lo comentamos, los equipos que más entradas tienen, que más gente va a apoyarlos son el caso de equipos con un proyecto serio, como lo son los Alebrijes. Los Alebrijes, que ya tienen tiempo siendo una buena franquicia y un equipo que por regularmente siempre andaba bien. Y está en liguilla, y ahorita que quién sabe cómo va a pasar lo de su ascenso, ojalá y puedan ascender, porque no creo que haya un equipo en segunda división, en primera de ascenso, que lo merezca más que los Alebrijes de Oaxaca. Así es, yo creo que uno de esos lugares que se hablan que completarán la liga a los 20 equipos, hay 3 espacios. Y yo creo que esta es una de las razones, Jaime, en las cuales se tiene que pensar. Si nosotros hablamos de los equipos que más afición tienen, en primer lugar están los Alebrijes. Un equipo que mete más afición y que es un proyecto serio y que es un equipo que en los últimos años ha dado la batalla. Sí, ha estado bastante bien, y ese espacio que desgraciadamente aquí en el país no tiene el sur del país, ¿no? Por muchos el años fue Chiapas. Fue Chiapas, que tuvo también problemas parecidos a los del Tiburón. Sí, que no se pudo. Y que también recibía dinero en la plaza. Que recibía dinero al gobierno. Y es bastante triste para el sur del país que no tengan un representante fuerte como lo es, no sé, en otras partes de México. En México, como hay que acordarnos que casi siempre toda la historia del fútbol mexicano estuvo centralizado. Hasta hace pocos años que hubo una inversión interesante, bastante fuerte de Cemex a Tigres y de los Rayados y de Rayados de Monterrey, y también los Santos, que son equipos que tuvieron una inversión. Y el norte del país actualmente hay algunos que lo consideran inclusive mucho mejor que
que los equipos del centro o del occidente. Sí, que Guadalajara llegó a tener, pues en primera división, cuatro equipos que llegó a tener en primera división. Y bueno, hoy solo queda ya lo que es Chivas y Atlas. Chivas y Atlas son los equipos que se mantienen en el máximo circuito. Y que bueno, también yo creo que un equipo que merece estar ahí en esa liga, en la MX, Jaime, sin duda es la UDG. Sí, Los Leones Negros de la UDG, que es uno de los equipos que también de más batalla, que ha ascendido su equipo en 2 ocasiones. Efectivamente, tú hace rato lo mencionaste. ¿Por qué la UDG pues invirtió en subir el equipo, en establecer un equipo de batalla para poder lograr ascender al máximo circuito? Pero ¿qué pasó? Quedó muy inestable en la primera división, y la última ocasión en que ascendió, pues el año ese, pues descendió nuevamente a la liga de ascenso. Pero bueno, creo que es un equipo con una afición fiel, que juega en el Estadio Jalisco, al igual que el Atlas, y que también por muchos años fue la casa de Chivas. Y que bueno, el Estadio Jalisco sigue siendo un estadio emblemático del fútbol mexicano. Y que bueno, tenía la UDG para un Estadio Jalisco, estamos hablando de un promedio de los 20,000 a los 25,000 aficionados por juego en la primera de ascenso, ¿no? Entonces yo creo que, y además de que es un equipo que en este momento, Jaime, está peleando, o sea, quiere un espacio, quiere un lugar. Si les quitaron la liga de ascenso, lo mínimo que pueden hacer con equipos como la UDG es darle un espacio en primera división. Así es, y veremos cuáles son los parámetros o cuáles son los puntos que tomará la Federación Mexicana, la Liga MX. Sí, la Liga MX, para decir, estos son los 3 equipos que van a ascender o ocuparán un lugar en el máximo circuito. Para ti, ¿quiénes serían? Los 3 equipos que para mí deberían de estar en la primera división es... Uno es Alebrijes, por supuesto, el otro es la UDG, y el tercero sí está bastante peleado. Muchos dicen que es el Atlante, ¿no? El Atlante es el que hasta ya lo tuiteó y lo ha hecho que regrese el Atlante Sí, es por romanticismo, pero también es cierto que si el Atlante va a ascender, debe de hacer las cosas bien. Debe de ponerle seriedad ya después de tantos años, como lo hizo el mismo Necaxa, que descendió. El Necaxa, acordámonos que tenía... Pues Necaxa más que nada fue porque era la opción de Televisa. ¿Sí? O sea, Televisa no... Si el Necaxa entraba a liguilla, si no entraba, si lo que sea, no le interesaba. O sea, al final de cuentas... Y en un momento se volvió el equipo protagonista. Sí, nunca hay que olvidarlo. Sí. Ese equipo de los 90. De los 90 del Necaxa, que fue un equipo ganador. Con Sague, con Aguinaga, con todos ellos. Con jugadores bastante buenos. Así es. Y lo que aquí es, o sea, como el Necaxa de ese ejemplo de que tocó fondo, actualmente está hecho una de las franquicias más estables. Que tiene su manera, ¿eh? Sí. Y a muchos no les gustará la manera de manejar el Necaxa. Pero, a muchos dirán, es que no, ¿cómo es posible que desarmen el equipo? Que desarmen el equipo. Pero bueno. Si te ofrecen el doble por un jugador que tú sabes que no vale ese dinero, pues tú lo aceptas. Y tú sabes que los jugadores y el fútbol es así. O sea, cuando te ofrecen... tú sabes que te están ofreciendo probablemente mucho más de lo que podría valer el jugador. Es el momento, porque a lo mejor ya no tendrá la oportunidad de venderlo a ese precio. Y es lo que hizo el Necaxa, pero nuevamente, o sea, eso, ¿cuántos
jugadores interesantes, sobre todo extranjeros, llegaron al Necaxa, ¿no? ¿Por qué? Porque son equipos que tienen buen ojo para traer buenos jugadores, como ¿no? el Morelia también, el Morelia, que muchos dicen que, o se quejan de que no vienen extranjeros de buen cartel, pero al final de cuentas funcionan. Que es el caso de este muchacho de Rui Díaz, que fue bicampeón de goleo aquí en México. Y es lo que yo digo de estos equipos, que si ascienden deben de tomar la seriedad que amerita una primera división, porque en la primera división debe de ya de dejarse de tonterías, y también debe de asumir una postura en la que pueda tener un desarrollo deportivo, pero no solo se trata, porque muchos pueden decir, no, es que el fútbol es negocio, y sí es negocio, es cierto, pero también es cierto que mientras mejor esté un producto deportivamente hablando, más gente lo va a ver, claro, más gente interesa. Sobre todo pues los equipos deben de tener, como tú lo mencionaste, proyectos proyectos ambiciosos, en el buen sentido de decir, bueno, qué es lo que quiero, con directivos también serios, con gente que conozca del fútbol, y que lleven a las ciudades, a las franquicias, buenos resultados. Sabemos que estos, desafortunadamente, bueno, así es el fútbol profesional o el deporte profesional, ¿no? Sí, pues porque finalmente el parámetro son los campeonatos, ¿no? Y pues los dueños quieren equipos campeones, ¿no? Pero bueno, también queda de manifiesto que también, ¿no?, un equipo que invierte más tiene asegurado el campeonato, ¿no? Y eso lo hemos visto, y podemos señalar diferentes casos de que no lo es así, ¿no? Sí, entonces, y eso que estamos diciendo de las mismas franquicias que no le toman esa seriedad, o más bien que son volátiles. Le pasó al Ascenso yo digo que fue la gota que derrumbó al vaso, la salida ya de los potros de la UAM. En el 2009, Jaime, sí. Perdón, sí. En este diciembre pasado, sí. En una semana, se perdió dejan la liga, Loros y Potros. Y hay otro equipo que también deja la liga, la de ascenso, no recuerdo ahorita su nombre, pero son 3 equipos los que dejan el ascenso. Que pierden, ahí se nota más que nada esa fragilidad que tiene el ascenso de México. Que inclusive hasta equipos como el Irapuato, también en su momento, un equipo de lo más histórico aquí en México, pierde, ya desaparece. Ahorita creo que están en segunda Premier Irapuato. Sí, aquí lo tuvimos, aquí en Colima, el Irapuato. Y es el caso del Irapuato, que se convierte en el Zacatepec. Los Estudiantes Tecos también que se marchan. Un equipo que, si bien no es súper histórico, sí era bastante recurrente ya en primera división con los Leaño, que lo hacen campeón. Que lo hacen campeón a los Tecos, y esa franquicia se va al Rey Midas. Sí, y se va a Zacatecas con los Mineros. Esa es la que compra el grupo Pachuca para hacer las Mineros de Zacatecas. Y le pasa también al mismo San Luis, que en la temporada que desciende el San Luis lo compra el Chiapas. Así es. Lo compra el Chiapas en ese boliche que se armó de Chiapas, Querétaro, San Luis, que todos cambiaron de franquicia. Y es lo que pasa, por desgracia. Inclusive, el caso de equipos de equipos como del mismo Chiapas, como el Veracruz o como los Lobos WAP, que en cuanto descienden, desaparecen. Sí. Que te muestra esa fragilidad que tienen los equipos,
y sobre todo que también la investigación que hizo la liga para saber quiénes son los dueños de, porque varias de estas personas sabemos que no cumplieron cabalmente en el fútbol, como es el caso de Fidel Curi con el tiburón, que no se hizo la investigación correspondiente de qué tipo de persona era, cómo... Sí, solo hasta el final, sí, cuando ya fue un dolor de cabeza para la... Cuando ya la federación lo considera un dolor de cabeza, y también de la familia Chargoya que no sé si todavía tiene el pueblo, porque ya ves el mito urbano de que ya ahorita es 100% controlado por TV Azteca, y también la misma UAPS Patronato, que no fue capaz de... Sí, que la verdad fue ahí una bola de nieve que se hizo ahí, se les vino, y al final de cuentas pues las cuentas no salieron y tuvo que desaparecer, ¿verdad? Entonces creo yo, Jaime, que vamos llegando a esta parte, sobre todo hemos hablado de varios aspectos de lo que las razones, sí, que consideramos que son las más importantes. Que son demasiadas, claro. Y eso también que mencionas también, el siguiente punto que ya lo hemos tocado superficialmente, que es el de la reducción de equipos, que en 15 años siempre hay un nuevo caso de equipos que desaparecen. Como el caso, mira, cuando se reestructura en el 2009 la Liga de Ascenso, llamado ya Ascenso MX, es cuando... No, primero se llama Liga de Ascenso y luego ya es el Ascenso MX. El Ascenso MX. Y que del 2016, con 18 clubes, al 2020 solo 12 equipos. O sea, hay un paso terrible en el que Coras de Tepic, Murciélagos Guamuchi, Lobos Guap, los Loros, Potros de la Guaem, y que son clubes que le dijeron bye a la liga. Sí, fueron franquicias que dejaron al ascenso solo con 12 equipos. Sí. Pues te digo, o sea, se vino hacia abajo, pero por varias razones de las cuales hemos mencionado. Sí, y que cada vez se hace más elitista, hasta para tener un equipo. Y no digo yo que esté mal, en el sentido de que se investigue un dueño, de que se sepa, porque eso es lo que se debe de hacer, pero bien. Claro. Sí, pero ya cuestiones como el tamaño de un estadio, cuestiones como el pago sí, que son muy caros aquí. Yo recuerdo cuando estoy involucrado ahí como presidente del equipo de Loros, el cambiar el nombre de Cihuatlán a Loros costó 60,000 pesos. Solo cambiar el cambio de sede de Cihuatlán a Colima costó otros 60,000 pesos. O sea, cuestiones de ese tipo, todo cuesta. O sea, en el fútbol, como tú bien lo dices, es elitista. La federación siempre ha tomado una postura, y también los que participan. La Federación Mexicana es una AC, es una asociación civil, y que a nadie nos obliga a participar. No, participa el que tiene dinero. El que tiene dinero bajo las condiciones y las normas que la propia federación, y en este caso la Liga MX, establece. Pero que también una federación lo que debería de buscar también es proteger a sus agremiados, a los equipos, a sus directivos, a sus plazas. Pero en el momento en cuando empiezan a poner todos estos tipos de candados y hacerse elitista, y todo cuesta, a los ascensos no hay un financiamiento, se habla solo, por decir, del dinero que entra por derechos de televisión, de los derechos de la selección mexicana de fútbol, que en este momento la tienen 2 televisoras, y que se habla de más de $100 millones, que es lo que se paga por los derechos de transmisión,
y solo estas 2 televisoras pueden transmitir los partidos de la federación. ¿Qué no habría? Un dinero para poder apoyar a estos equipos que ascendían para que se estabilizaran y dieran la competencia. De que hay eso que tú mencionas, de que hay debe de haber, pero cada juego que se juega en Estados Unidos tiene un valor, hay dinero. Y es el caso que tristemente no hay una idea deportiva de cómo hacer más fuerte la liga, de cómo hacerla más competitiva. Se quiere tomar el ejemplo del MLS, pero ese ejemplo no podemos comparar tampoco la situación de Estados ni Unidos como país ni el propio entorno en el que se vive en Estados Unidos y en México. ¿Cómo se vive en México? Exacto. Así es, o sea, allá precisamente aquí, si tú quieres construir un estadio, le cuesta al dueño del equipo. Allá en Estados Unidos las grandes marcas son las que construyen la infraestructura deportiva para el deporte. Porque saben al final que va a ser retribuido. Así es. Es el caso de equipos de la MLS que tienen, no sé, nombres de... ¿Cuál es el de Toyota? El de Bud Light, ¿no? También hay Así de es. Bud Light, de Budweiser, de empresas, ya sin irnos tanto a las cervezas, ¿Sí? de otras empresas que tienen ese interés Sí. por apoyar, pero es un interés que obviamente va a ser retribuido con alguna... Y aquí, bueno, se ha hecho a su medida. No digamos que no se ha hecho, que la iniciativa privada no ha participado. Pasa el caso de Cemex, también del caso de Santos, donde el Grupo Modelo entra también ahí cuando tienen este nuevo estadio. De BBVA con Rayados. Con Rayados, o sea, no digamos que no existe, sí, pero es más escaso que en Estados Unidos. Claro, no lo podemos comparar jamás, o sea, pero muy creo que en esta situación creo que no tiene pues punto de comparación. Sí, ahí sí ya no sería posible comparar una situación de un país como Estados Unidos con México. Y el último caso que queremos decir de este problema de la eliminación de la Liga de Ascenso es que ya también lo hemos tocado, pero pero es importante adentrarnos un poquito más, como es la falta de certificación a la Liga Premier. Que sí. Y esto se hizo más evidente porque hubo casos muy cerca, que fue el caso de primero los Coyotes de Tlaxcala en el 2017, que no pueden ascender. Sí. Luego es el caso de Tepatitlán, que no cumple las medidas Tepatitlán para el ascenso. En el 2018. Y al final su lugar lo ocupa Loros, y a Loros también le habían dicho que no. O sea, a Loros también le habían dicho que no. Pero antes de eso, en 2014 es cuando Loros también asciende, pero le dicen que no puede ascender por el tamaño del estadio, y se queda la franquicia un año más, pero supuestamente con su... Sí, fue un acuerdo que tuvo con la Federación Mexicana y le dieron un tiempo. Un año para... Y es lo que supuestamente le dan también a Tlaxcala, pero Tlaxcala no lo puede cumplir. Sí. Porque es que también hay que ponernos en sintonía de que Tlaxcala y Colima son los 2 estados más pequeños de la República Mexicana. Y que es cierto que pues también digo, ¿para qué ocupas un estadio de 20,000 personas si lo que normalmente van a ir... El aforo no es tanto. Sí, el aforo no es tanto. O de 15,000 personas si normalmente van 4,000, 5,000, porque por lo mismo de que son ciudades pequeñas. O sea, son ciudades... Sí, los 10,000, Jaime, en Colima. Sí. Le platico yo. Le dije, el primer lleno que tuvo el Estadio Olímpico de 10,000 personas fue un evento deportivo que fue la Universidad Nacional en 1999. Sí. Ahí fue cuando estuvo
al tope el Estadio Olímpico, que tenía 10,000 plazas. Posteriormente se da cuando el equipo juega la final en el 2009, el año que llega Loros a Colima, y juega la final. Vamos y ganamos 1-0 a Mérida y perdemos en aquella historia muy conocida, la final contra los Venados de Mérida, y que también el equipo estuvo a tope para esa final. Y posteriormente, bueno, se tuvo también cuando... De 9,000 personas, o sea, en liguillas, pero Sí. pues lo que yo digo, de que equipos de ese... La mejor entrada, Jaime, que teníamos en segunda división y en la primera de ascenso de Loros, ya fue, ya en el Estadio Olímpico fue cuando venía la UDG. Cuando Sí. venía la UDG, tanto en segunda como en primera, eran las mejores entradas que en temporada regular se tenía. Loros, sí, exacto. De Loros. Esas eran las mejores. Y de Loros en el Estadio Colima, cuando también se jugaba ahí, también, bueno, eran contra Manzanillo, Cuando vino el Wherever, ¿sí? Sí, contra contra los murciélagos. sí, contra el Museo Así mucho. es, que fue todo un acontecimiento. Aquí en Colima, una historia bastante conocida, pero es cierto eso, que son casos extraordinarios de cuando un estadio de esas características Es demasiado grande, se llena. Sí, es muy difícil. es complicado. Y es el caso también de que inclusive en el ascenso MX se pagaba para no descender, como fue el caso de la Jaiba de Grupo Legui, que paga una temporada para no descender, y esto lo hace muy polémico. También el caso de que 3 equipos, no recuerdo, creo que no sí fueron seguidos, ¿no? Los casos, o más o menos el mismo transcurso del tiempo. Lo curioso, o lo que hace despertar a la gente de lo malo que era esta ridiculez de pedir un aforo mayor, es que 3 equipos en un periodo de tiempo bastante corto se quedan sin derecho de ascender. Y es el caso de estos 3 equipos que son que fueron los equipos más regulares en los últimos tiempos de la segunda Premier, y que se quedan sin ascender, y aparte se quedan en el caso de Tlaxcala, que ya tenía, que era de Grupo Pachuca, que se les da una supuesta oportunidad, pero pues no se puede, o sea, es muy complicado. Y Linces, los Linces de Tlaxcala. Creo que sí Eran los son Linces, linces de Tlaxcala. En aquella final con Loros, cuando con lluvia se juega. Sí, y es el caso de estos 3 equipos el que marca la pauta de que algo se está haciendo mal en el modelo de competencia y en el modelo de ascenso. Algo, Jaime, es cierto lo que comentas, y que también quisiera yo mencionar y no dejarlo a un lado, es el por qué hablamos nosotros de esta desaparición de la Liga de Ascenso. ¿Dónde se afecta? No a los equipos. Yo creo que lo que más dolió y lo que más golpeó fue en el momento en que se hizo. El momento cuando estamos viviendo una contingencia fue una grosería mundial, y bueno, mal momento para tomar esa determinación y darle sepultura a la Liga de Ascenso. ¿A quién afecta, Jaime? ¿A quién afecta todo esto? Y lo que muchos dicen de que no, que afecta a los jugadores que ganan no sé cuánto, y pues la verdad, en ascenso sí ganan bastante bien los jugadores, pero no se trata de eso, no ganan obviamente lo mismo que un jugador de primera división. Y pero también afecta, pero es dentro de su trayectoria deportiva,
Es un escalón, y también para muchos jugadores de primera división, que ya militaron en primera división, de que van al ascenso. Van al ascenso. ¿Por qué? Porque ya también tienen una baja de juego y son jugadores que todavía pueden estar en activos. Y el fútbol, Jaime, hay que entenderlo así. El fútbol es una profesión. Sí, y no dura. O sea, para ellos es una profesión, para los futbolistas. ¿Cuántos futbolistas se quedaron al desaparecer? Se hablan de miles. Y es el problema también de que no solo afecta a futbolistas, afecta a entrenadores, a médicos, a fisioterapeutas, afecta a la gente que vende en los estadios, a la señora que vende hielitos afuera del estadio, las banderas, a los cubeteros de la cerveza, del refresco, a la que vende papas, la que vende papas, la que vende los algodones, la que vende las pizzas, las que vende, o sea, toda esa gente se queda sin empleo en un momento tan complicado que en un problema económico, una recesión que va a vivir o que está ya sintiéndose en el país, y da esto. Para algunos podría decir, bueno, desapareció, ni modo. Si son buenas algunas declaraciones que se han hecho, si son muy buenos, bueno, pues buscarán un espacio en equipos de primera división MX, y otros no, pues tendrán que emigrar a ligas de Jamaica, de Panamá, de Guatemala. Pues sí, pero bueno, ese no es el caso. O sea, ¿por qué tendría que ser así? O sea, yo creo que se afecta en muchos rubros. Aquella persona, Jaime, que acomoda carros, aquella persona, pues, ahora sí, que vende algún producto dentro o fuera del estadio. Creo yo que son muchas las personas, no se llega un cuerpo técnico, ¿no? Se deja sin trabajo. Para algunos dicen, bueno, es que la liga de ascenso ya no estaba, no producía. ¿Cómo no? Aquí nos tocó el primer juego que jugó Loros en primera de ascenso, el primer equipo que visitó Colima en ascenso a Loros fue Venados de Mérida. Lo recordarás tú, que estuvimos ahí en una rueda de prensa con Michele Año, y que al año siguiente se va a Necaxa a dirigir. Y estaba dirigiendo en primera división. Era un escaparate para todos aquellos técnicos jóvenes. Rafa Puente Jr., que viene aquí a Colima también, dirigiendo a Lobos WAP. Y es el problema ese de que se habla muy poco de la Liga de Ascenso, pero muchos técnicos jóvenes mexicanos. Era el escaparate. Ahí encontraron un espacio. Ahí era el espacio. El mismo Tiburón Sánchez, que ahorita, que después de dirigir a la UDG puede buscar un espacio en primera, ¿cómo no? Y técnicos que también ya habían dirigido en primera división, como es el caso de Daniel Guzmán. Sí, así es. Pero pues tenían todavía con qué dirigir un equipo profesional. Y ese es el problema, que la gente no dimensiona lo que significaba el ascenso, y que no se murió, lo mataron. Claro, sí, o sea, sí, lo mataron, o sea, no es de que no, por culpa de los dueños y por culpa de los, no. Ellos atribuyen a varias situaciones, perdón. Pero bueno, esa es la postura que tienen los federativos, pero también los dueños de equipo tienen otra postura, ¿no? Y creo que es más válida, la defienden más. O sea, aquí la afectación es bastante grave, y sobre todo para el fútbol. Anuncian una liga de desarrollo, una liga de formación. Con 8 jugadores de más de 25 años que pues... Pero fue lo que se le criticó a la liga de ascenso, que los jugadores ya no iban a debutar porque eran mayores de 25 años. ¿Pero qué? O sea, ¿cuál es la diferencia que hay entre esta nueva liga de formación? Que esa va a ser de filiales, supuestamente. Que esta la va a poder controlar a su antojo la federación, como quieran los equipos y como
Y porque lo mismo de que la mayoría de equipos van a ser equipos de filiales y otro de los equipos que se queden de ascenso, que no creo que sean muchos, porque pues qué retribución puede tener una liga de desarrollo. Sí, pues yo creo que son muchas las razones que aún todavía en próximos días esto va a seguir, en próximos meses, y bueno, yo creo que seguirá la lucha aún todavía por estar, serán muchos los que quieran estar en esos espacios, de momento en esos 3 espacios que ofrece, que va a tener disponible la Federación Mexicana, la Liga MX, y quiénes serán, bueno, bajo qué parámetros, no lo sabemos, o si es como lo han hecho, bueno, pues seguramente serán Los franquicias de amigos, ¿no? Sí, los franquicias de amigos, pero bueno, aquí lo importante, yo creo que el día de hoy fue una postura también de la revista Más Deportes, porque nosotros compartimos la postura del sentir de muchos equipos de la desaparecida Liga de Ascenso. Esa es la postura, y no compartimos la decisión y la determinación que tuvo la Liga MX y la Federación Mexicana de dar sepultura a esta liga. Sí, sobre todo porque estuvimos bastante cerca del ascenso nosotros, y es un sueño. Sí, es un sueño el que tiene una liga de ascenso. De subir a Solo primera división. los jugadores que se han ganado, han ascendido, saben lo que es eso, saben lo que es ganarse un lugar en el máximo circuito de fútbol de su país, cuando son jugadores. Cuando no lo son, es fácil tomar decisiones, y fue quizá este caso. Quizá esto aún va a seguir, nuestro apoyo y nuestra buena vibra a todos esos equipos y a todas esas franquicias que se quedaron sin fútbol en esta desaparecida liga. Pero bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, y esto en algún momento tiene que cambiar para mejor. Si no, esto va a seguir siendo manejado por un solo grupo. Y claro, el chiste es de que esto no se vuelva todavía más el circo que se volvió, y que ya por fin podamos tener decisiones buenas en este fútbol. Sí. Y que al final de cuentas el resultado, Jaime, lo tiene el desarrollo del fútbol. ¿Y cuál es su punto? La selección mexicana. Ese es. Y ahí vemos, o sea, lo que ha pasado con nuestra selección mexicana. Pero bueno, ese es otro tema. Yo creo que de manera de conclusión, creo yo que hemos tocado los puntos más sensibles. Agradecemos a nuestra audiencia que nos sigue y que nos escribe, que lo siga haciendo. La verdad, nos sirve de mucho. Y bueno, síganos escribiendo qué tema quiere que veamos en nuestro siguiente podcast. Nuestro siguiente podcast, para tenerles lo mejor de la información del deporte. Sí, y sobre todo agradecerles este espacio que nosotros les damos a ustedes, y también ustedes nos dan a nosotros de forma que es retributiva, y sobre todo también que nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor, en YouTube, y que en las siguientes semanas va a seguir viniendo un contenido interesante para ustedes, y también les agradecemos mucho este tiempo. Hasta luego. Muchas gracias, cuídense.